Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Darío Meléndez, soy egresado de la FAD y voy a estar acompañándolos en la cápsula del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y disfruten de esta transmisión. Agradezco a la FAD Tasco por considerarme para continuar formando parte de estas actividades en línea, así como ustedes por su amable atención. Les recomiendo mucho que sigan la página de la FAD Tasco en Facebook porque continuamente se están publicando actividades, cursos y materiales muy enriquecedores acerca de la vida artística y académica de nuestra facultad. Como ya había dicho anteriormente en la cápsula pasada, donde presenté a la maestra Ana Castelán, estos videos no pretenden ser tutoriales o recetas para hacer, porque de eso ya está llena la red. El objetivo de esta actividad es compartir el trabajo de nuestros docentes y egresados, varios de ellos reconocidos artistas, mediante la demostración de procesos, investigaciones y las reflexiones de todos ellos. De algún modo lo que vamos a hacer es mostrar una clase abierta o un detrás de cámaras que nos ofrezca una mirada nueva acerca de nuestra comunidad universitaria. Para ello, el día de hoy tendremos a Daniel Godínez Nuibón, quien estudió la licenciatura en Artes Visuales en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas y la maestría en la misma casa de estudios. Él es coautor del libro Medios Múltiples 3, publicado en 2011, y su obra como artista se ha presentado de forma colectiva en la exposición Jardín de Academus, Laboratorio de Arte y Educación en el MOAC, en el Van Aviv Museum en Holanda y en el Center for Contemporary Arts, CCA, en Glasgow. Aunado a ello, ha sido becario del programa Jóvenes Creadores durante 2011-2012 y en 2019-2020 del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. En 2014 estudia en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y recientemente fue nominado para obtener el Visible Awards en 2019. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con Daniel Godínez. ¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Daniel Godínez Nuibón, soy artista visual, egresado de la ex CENAP, hoy en día Facultad de Artes y Diseño aquí en la Ciudad de México. Primero que todo me da mucho gusto estar aquí con ustedes, agradezco la invitación de la Facultad de Artes y Diseño en su plantel Tasco. Muchas gracias. Y bueno, en estos tiempos vertiginosos y retadores que vivimos, creo que este es un formato generoso para poder compartir con las y los estudiantes de la universidad. Así que bueno, diseñé esta charla específicamente para ustedes, donde pretendo compartirles algunos proyectos que he realizado en los últimos años. Y bueno, haré hincapié en el proceso de trabajo y la manera en la cual fui llegando de trabajar disciplinas como la pintura, la geografía, a emplear otro tipo de medios y soluciones formales en mi trabajo. Bueno, voy a comenzar presentándome. Yo desde el año 2008 desarrollo mi trabajo principalmente en contextos específicos y comunidades. Ahí es donde desarrollo mi práctica a partir de un sistema de trabajo muy antiguo, conocido como Tequio. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar del Tequio. Se puede resumir como un trabajo voluntario no remunerado que al realizar se reditúa a una comunidad. Es dentro de esta práctica, de esta ética, que he desarrollado mis proyectos los últimos 12 años y también con el empleo de la asamblea. La asamblea es una herramienta de composición que empleo, una especie de puesta en escena de saberes, con lo cual surgen, las piezas que les compartiré. Bien, desde 2008, cuando salí de la escuela, comencé un proceso de trabajo con
colectivo con otros artistas, jóvenes, estudiantes, un seminario de titulación llamado Medios Múltiples, seminario de la ex-ENAP, que coordinó durante 15 años el maestro José Miguel González Casanova. Fue en este espacio formativo que comenzamos los estudiantes y yo a reflexionar sobre la producción de las obras, su distribución y el consumo. Como artistas, nosotros tenemos el poder de decidir cómo queremos que circule nuestra obra y a quién va dirigida. Eso fue, digamos, parte del eje que permitió confrontar mucho de la práctica, principalmente técnica, que tenemos en nuestra formación, y el pensar que desde luego es importante conocer las técnicas, al menos las que más les gusten, saber dibujar, pintar, pero también es importante, bueno, yo considero que es importante asumir que tenemos el poder, los artistas, de decidir cómo circular nuestras imágenes, cómo surgen las imágenes, cómo se ejecutan y quién las ve. Eso fue mucho de lo que se reflexionó durante estos años de seminario y con mis colegas, compañeros, muchos de ellos con quien tengo la fortuna y el gusto de seguir colaborando. Bien, el primer proyecto que les quiero contar fue realizado en conjunto con una comunidad de migrantes oaxaqueños aquí en la Ciudad de México, un grupo conformado por zapotecos, mijes, mixtecos y triquis, migrantes en la Ciudad de México, ¿no? Aquí en la ciudad. Concretamente, esta es una organización llamada la Asamblea de Migrantes Indígenas, la AMI. Fue en este espacio donde yo conocí el tequio y desarrollamos varios proyectos que les contaré a continuación. Pero bueno, yo llegué un buen día, la primera vez que llegué a la AMI, llegué con el deseo genuino de encontrar un grupo posible de colaboradores. Yo había intentado entablar algún tipo de proceso creativo con banda migrante que yo veía en la ciudad, en el metro, ¿no? Sobre todo estas personas que veía como invisibles, digamos, como una escenografía lamentable de la ciudad, estas personas que entregan papelitos describiendo su procedencia, la situación, digamos, tan dramática en la que están viviendo. Y yo intenté durante algún tiempo generar algún tipo de relación. Pues bueno, fue muy complejo, fue enfrentarse a la imposibilidad. Muchos de ellos, sobre todo la gente que venía de Puebla, de algunas regiones de Veracruz, hablaban muchos de ellos náhuatl. Yo no hablo náhuatl, ellos tampoco hablaban español, y las necesidades eran mucho más dramáticas que trabajar con un artista. Manifiesto esto porque fue parte del proceso de los llamados fracasos, que en realidad fueron permitiéndome identificar otras estrategias. Ante la imposibilidad de generar ese tipo de vínculos, no había un tiempo compartido, fue que decidí buscar un espacio más organizado, asentado, con otro tipo de experiencias comunitarias, y llegué así a la AMI, a la Asamblea de Migrantes Indígenas, que, como mencioné, es un grupo compuesto por zapotecas, mijes, mixtecos, triquis en la Ciudad de México, y bueno, desde hace 20 años realizan diversos proyectos para implementar la ética del tequio, la vida comunitaria, enseñarla a sus hijos e hijas, familias, y generar mayor cohesión, sobre todo la banda oaxaqueña, como ustedes se podrán imaginar o sabrán, siempre están juntos. En Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, los grupos migrantes oaxaqueños se caracterizan por estar siempre unidos. Cosas que yo fui aprendiendo al trabajar con la AMI. Al llegar por primera vez a la Asamblea de Migrantes Indígenas, yo me presenté como artista. Me gustaría generar un proyecto con ustedes. Ellos me dijeron, pues muy bien, bien por ti, pero aquí trabajamos en tequio. Bueno, me dijeron, de tal manera que si quieres que te ayudemos en un proyecto, tú tienes que darnos algo a cambio, algo que tú sepas hacer. Y yo dije, bueno, yo sé dibujar,
pintar. Dijeron, muy bien, nos vas a dar un taller de dibujo. Y nosotros te vamos a ayudar en tu proyecto. ¿Qué proyecto tienes? Yo dije, bueno, no tengo ningún proyecto. Lo cual suscitó risas, desde luego, ¿no? Yo dije, bueno, yo quería conocerles primero. En fin, esto es muy importante porque en estos grupos muchas veces la mirada ajena suele ser la del antropólogo, en menor medida del sociólogo, y por lo regular el formato académico, el método científico que emplean involucra pues tomar entrevistas, digamos, cosificar un poco las situaciones, la gente, para generar la buena tesis, el paper, y bueno, esto se queda en la academia, y la comunidad en cuestión pocas veces recibe algún tipo de resultado de lo que ocurrió. No es un proyecto para ellos, es un proyecto para la academia. Entonces la llegada de un artista ingenuo, plenamente con el deseo de conocer, pero sin tener una agenda, permitió no tener prisa para trabajar. Es algo muy importante. Yo comencé dando ese taller de dibujo todos los sábados durante, un año concretamente. Todo un año trabajando ejercicios de memoria, dibujar sueños, recuerdos. Yo tenía una imagen muy romántica del migrante, ¿no? Que también fui desechando conforme trabajábamos. Y me di cuenta que este proceso de asamblea era como mi taller vinculado a la asamblea, era como una especie de encuentro gráfico de los recuerdos, donde gente de diferentes comunidades, de diferentes grupos de Oaxaca, en estos ejercicios de diálogo y dibujo surgían muchas reflexiones. Yo ahí fui entendiendo que la asamblea era una herramienta que me podía permitir profundizar en generar un espacio de intersubjetividad e imágenes que significaran para nosotros, ¿no? Bien, después de un año de trabajo dando este taller, participando en la comunidad, llevé a la asamblea unas monografías escolares. Como muchos de ustedes sabrán, en México existen estas monografías escolares, estas láminas con imágenes por un lado y el reverso texto, que nos enseñaron, en realidad empleamos en la primaria, los niños lo siguen empleando, a pesar de que existe desde luego el aparato tecnológico, el internet, pero en realidad mucha gente carece de estos medios, y en fin, las monografías siguen siendo un gran éxito, y crecimos con estas imágenes. Yo decidí comprar unas monografías sobre las etnias de México 1 y 2 y los llevé a la AMI. Les dije, miren, este es el material que les enseñan a los niños y niñas del país sobre los pueblos indígenas. ¿Qué opinan? Y bueno, eso suscitó risas, burlas, diciendo, bueno, es que así no es mi cuerpo. Yo no vivo en tipis, así no es mi traje, la ropa de mi comunidad. Si fuéramos a hablar del pueblo Mije, por ejemplo, de Tlahuitoltepec, tendría que estar esta montaña, y aquí en esta imagen no está. Y también la monografía hablaba de el pasado mítico de los grupos étnicos. O sea, los mayas son aquellos que construyeron las pirámides, pero no la gran comunidad maya que existe en el país, que es vasta, muy vasta. Y bueno, fue ahí donde surgió la idea. Hagamos unas monografías, nuestras monografías. Y así surgieron las tequiografías. Las tequiografías es un proyecto editorial realizado en conjunto con la AMI, que consiste en la generación de un material didáctico muy similar a las monografías escolares que conocimos de infantes y muchos niños y niñas continúan empleando, solo que esta vez tiene otra versión de los conocimientos que se enseñan en la escuela. Son los mismos temas como salud, matemáticas, el universo, pero es la versión de la gente con la que he trabajado. En fin, se trata de compartir una verdad tan verdadera como la habitual, digamos, la que brinda la historia oficial,
los grandes relatos, para brindar una alternativa, otra versión, para los niños y niñas en las escuelas puedan tener una alternativa. Cada tequiografía surge de una asamblea específica, los mismos temas fueron elegidos en la asamblea y bueno, para que este objeto, para que la obra tuviera repercusión, pues tiene que circular en las papelerías y así lo hace. Desde hace 10 años, 2010, las tequiografías son un material didáctico, una marca registrada de papelería como monografía escolar y bueno, su lugar de distribución son las papelerías. También pueden descargarlas de manera gratuita de internet, si buscan tequiografías, pueden descargarlas. Si nos escuchan maestros y desde luego los estudiantes para que ilustren sus tareas, pueden acceder ahí. Bien, la segunda pregunta de investigación que realicé en la AMI fue ¿a qué suena el tequio? Como sabrán, la música es muy importante en las comunidades, sobre todo oaxaqueñas, pero en muchas otras. La música es un aglutinante social, es algo que permite colectivizar. No es meramente entretenimiento, ¿no? Como una forma artística generosa para el baile y el movimiento, sino es un aglutinante, es un espacio, genera un espacio colectivo. Entonces, bueno, en asamblea yo les pregunté, pero ¿sería posible que generáramos nuestras propias partituras? ¿Cómo podemos escribir música a partir de la asamblea? Es decir, a partir de confrontar nuestras ideas, reflexiones en la construcción de un bien común. ¿Cómo usar la asamblea como una herramienta de composición? Esas fueron mis preguntas y a partir de eso surgió el proyecto Tequiorolas. Las tequiorolas, como ven en estas imágenes, son partituras de improvisación, para improvisación, que surgen del tequio y de la manera en la cual se desarrolla una asamblea. Cada elemento que compone una asamblea, desde los participantes, el silencio, las tensiones con las miradas, los argumentos perdidos, porque siempre alguien dice algo, a lo mejor, bueno, en fin, o se repite algo que ya se dijo, en fin, los argumentos perdidos, digamos, el momento de análisis, las opiniones, el consenso. Cada una de estas partes tiene una cualidad gráfica, tiene un símbolo. Y conforme una asamblea acontece y la manera en la cual la gente está dispuesta en el espacio, yo voy dibujando, graficando estos parámetros. Que eventualmente músicos, improvisadores, pero muchos otros músicos y no músicos, pueden tocarlo. De este proyecto, principalmente los que generaban las piezas sonoras fueron los hijos de la gente de la AMI, ¿no? Que conformaban en ese momento la banda filarmónica infantil Frida Sabina de la Ciudad de México. Y bueno, de este proyecto surgió también un libro, otro proyecto editorial, son las Tequiorolas, que es un manual para hacer tequiorolas y tienen las partituras. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Y bueno, así es. Bueno, posteriormente, realizando las tequiografías, específicamente esta sobre salud, ocurrió algo muy interesante, que fue que conocí a las parteras triquis. Las parteras comenzaron a hablar sobre la relación que tienen con los sueños para la elección de su práctica, ¿no? De la partería. Ellas cuentan que es en sueños que se devela su futura profesión y comienzan a tener cierto tipo de intuiciones que les permite reconocer, como si fuera un llamado, que la partería podría ser una práctica a desarrollar. Yo me quedé fascinado con esta noción de aprender en sueños, y que es en sueños que uno puede elegir un camino profesional, tal vez, un camino creativo, de práctica, ¿no? De investigación. Y fue así que surgió un plan de estudios, proyecto artístico, que es una escuela que se llama Propedéutico Onírico.
Esta es una escuela que se desarrolla en sueños y dura 2 años. Este proyecto que les cuento ahora, el propedéutico onírico, tuvo su primera experiencia con un grupo de chicas, adolescentes, residentes de una casa hogar llamada Yolia, aquí en la Ciudad de México, y que se encuentra en el sur de la ciudad, en la colonia Olivar del Conde. Yo fui invitado por la extinta Fundación Alumnos 47 a realizar un proyecto con este grupo de chicas, y decidí implementar estrategias y enseñanzas de mis amigas parteras para desarrollar una investigación en torno a los sueños y generar algún tipo de, alguna experiencia colectiva. Pensando también en esas estrategias de trabajo colectivo del tequio, ¿se puede hacer un tequio en sueños? ¿Podríamos generar una asamblea onírica? Y bueno, fue así que surgió el propedéutico onírico. El objetivo del proyecto es desarrollar una pieza colectiva a partir de los sueños, con 2 sesiones a la semana. Una todos los domingos en la casa hogar, en Yolia, donde hablábamos de los sueños, dibujábamos, hacíamos meditación, en fin, cierto tipo de procesos. Y los miércoles tratábamos de encontrarnos en un sueño colectivo a las 3 de la mañana. Esta fue la metodología, este fue, digamos, el detonante de este proceso. Sesiones domingos, miércoles en un sueño, y así trabajamos durante 2 años. Bueno, tengo que mencionar rápidamente que, como se imaginarán, es un proceso retador, complejo. Encontrarse en sueños no es tan sencillo como parece, sin embargo es posible. Durante 6 meses de trabajo con las chicas, en realidad pues no logramos encontrarnos todas en un sueño. Había pequeños gestos, alguien escuchaba la voz de una o veían a otra de espaldas, pero no había, digamos, no ocurría la asamblea que yo me imaginaba, o que deseaba, digamos. Pero pasaban siempre cosas, había pequeños gestos. Y después de 6 meses de intentarlo, pasó algo inesperado, y es que empezaron a aparecer plantas. Empezaron a aparecer plantas en nuestros sueños. Primero un helecho crecía los cabellos de una niña, otra percibía el aroma de la manzanilla, otra estaba en la cima de una palmera. Entonces yo dije, bueno, la planta es el material simbólico con el cual vamos a trabajar. Y a partir de ese momento, durante el año y medio restante, estuvimos trabajando en la relación plantas, nuestras plantas y los sueños. Tuve oportunidad de invitar una gran diversidad de maestros y maestras a las sesiones los domingos, desde luego botánicos, mis amigas parteras, una agrónoma de Chapingo, gente que tuviera mayor conocimiento de plantas. Yo en ese momento, pues bueno, mi conocimiento sobre los sueños y las plantas pues no era tan profundo como ahora. Esto fue en 2015. De 2015 a 2017 comenzamos a trabajar estos procesos. Al paso del tiempo comenzaron a aparecer más plantas en los sueños colectivos, y bueno, llegó un momento en el cual ya no sabíamos qué plantas eran. Al principio eran reconocibles, pero después ya no sabíamos qué eran. Comenzamos a dibujarlas, a representarlas en barro, cerámica. Comenzamos a representar cada una de estas plantas en dibujos, hacíamos barro, cerámica. La pieza culminó con la creación de un jardín de cada una de estas plantas, creadas con barro y ceniza del Popocatépetl, que es el volcán activo del Valle de México. Generamos representaciones de estas plantas en colaboración con chicas y chicos del taller de modelado de la FAD, quienes nos ayudaron a recrear estas plantas soñadas. Un encuentro increíble entre las niñas con los estudiantes de la FAD para tratar de recrear estas plantas soñadas. Y bueno, realizamos 120 piezas de 12 plantas soñadas que colocamos en el Iztaccíhuatl.
a 4.280 metros sobre el nivel del mar, como por la rodilla. Ahí colocamos este jardín en La Mujer Dormida. Y bueno, por sus cualidades técnicas, el barro, la cerámica, tiene un periodo de vida de 5.000 años. Entonces es una pieza proyectada hacia el futuro, de tal manera que rebasa el tiempo de una exposición de 2 o 3 meses, y este tipo de formatos. Va a estar ahí bastante tiempo. Quien guste puede visitar la obra y conocer el jardín de las plantas soñadas en este proceso del propedéutico onírico. Bien, pues agradezco el tiempo de esta breve presentación. Imagino que surgirán muchas dudas, interrogantes. Yo quisiera que esto pudiera ser un formato en el cual pueda escuchar sus preguntas, pero bueno, pueden contactarme también en mi sitio web, Daniel Godínez Nibón. También soy maestro de dibujo aquí en la Ciudad de México, en la unidad de vinculación artística de la UNAM, ¿no? Del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bien, pues sin más por el momento, agradezco nuevamente la invitación y bueno, lávense las manos, que estén muy bien. Gracias. Bueno, para mí ha sido un gusto enorme encontrarme por fin y de primera mano con el trabajo de Daniel Godínez, el cual he visto a distancia y desde hace mucho tiempo como una apuesta inteligente, sensible y necesaria en el campo del arte al permitir filtraciones e intercambios entre estos campos artísticos y otras zonas del saber humano, y esto nos da pie a otros tipos de experiencias. En términos generales, en su trabajo yo pienso que podemos observar una práctica del dibujo insertada en canales comunicacionales, sociales y pedagógicos de la sociedad mexicana que exceden a la esfera artística. Sobre las taquiografías, podría pensar que son la preservación o quizá la puesta en marcha de una lengua con sus saberes, cosmovisiones, a través de un medio que en algún momento sirvió para blanquear el conocimiento, que son las monografías. En este sentido, taquiografía podría leerse como un ejercicio sutil de resistencia que también se antoja intergeneracional, pues la monografía es algo que vieron y vivieron tanto nuestros padres como nuestros abuelos. Un trabajo anterior con el cual yo lo podría enlazar y con el que pudiera tener posibles resonancias son las ediciones de interés general, que es una serie de monografías de Vicente Razo en las que explica temas de arte contemporáneo a todo público. En ese orden de ideas, el visibilizar, cuestionar y reconocer la imagen propia que Daniel señala, me lleva a pensar en las preocupaciones que tenía Antonin Artaud al escribir de María Izquierdo, sobre quien decía que su obra complejizaba la rostricidad indígena, no única y estereotipada, sino multiforme y profunda y por lo tanto inacible. Regresando a una visión general del trabajo de Daniel, son más que evidentes los vínculos entre el trazo y lo estructural, que no son formas que hayan su origen y finalidad en sí mismas, no es solo hacer un dibujo, sino que nacen de los eventos que él mismo convoca o con los que se involucra. En ese sentido, podría pensarse que el trabajo que nos presenta es un andamiaje u organismo de líneas que conectan intersubjetividades y afectos. Les recomiendo también revisar el trabajo de Dairon López, artista visual del colectivo Cha Cha Cha, quien en su proyecto del FONCA titulado Herencia en la especialidad de dibujo, este proyecto lo está desarrollando en estos días, aborda también líneas afectivas, pero en su caso desde la propia familia, y eso marca una diferencia. Otro punto importante que destaca Daniel Godínez es la visión y el posicionamiento ético en el trabajo, donde el arte y el dibujo no son instrumentos de dominación, sino una deseable vinculación y horizontalidad. Quizá por eso mismo existe un interés por trabajar con aspectos intangibles y afectivos,
como en el caso de la pieza de los sueños y las plantas, cuyas resonancias oníricas y ancestrales me recuerdan a las fuentes telúricas a las que hacía referencia Antonin Artaud y en las que vivió para desarrollar toda su obra, y por eso viene a México en los años 30. También sobre este asunto ético que acabo de mencionar, me gustaría puntualizar la importancia de tomar en cuenta las implicaciones y los posicionamientos personales que nos llevan a desarrollar ciertos proyectos, y que nuestro papel como artistas nunca es neutral. Eso mismo me lleva a considerar algunas interrogantes, como ¿por qué y para qué hacemos proyectos que implican lo comunitario? ¿Para quiénes y a qué sirven estos proyectos dentro de las narrativas y estructuras hegemónicas del arte? ¿Y a qué se debe el giro comunitario en el arte actual? Pienso que es algo que debemos considerar, ya sea que nos decantemos por una búsqueda de generar estos territorios comunes, como en el caso de Daniel, como lo que acabamos de escuchar, o que decididamente busquemos ejercer verticalidades aplastantes, tatuando así el nombre de soy un gran artista en los cuerpos, en los espacios y en los esfuerzos de esos otros invisibles a quienes se refiere Daniel. No hay una visión moralista de mi parte, es simplemente una invitación a asumir desde dónde se está trabajando. Por último, les agradezco su amable atención en estos tiempos donde el cansancio o la zombificación, que es un término que Cuauhtémoc Medina puso ahí creo que en Twitter, nos tiene a muchos de nosotros la verdad contra las cuerdas. Espero que se encuentren muy bien y que nos sigan en las redes sociales de nuestra universidad. Bueno, pues saludos a todos y es un gusto poder acompañar en estas dinámicas.